Listo. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Solidario en este primer periodo del calendario académico del 2026. Es muy grato que hayan sacado un tiempito para que hablemos un poquito de algunos aspectos temáticos del curso. Voy a compartir la presentación. Me dicen si están viendo la presentación, por favor. Señor. Sí, se ve. Bueno, entonces esta primera, después de los conceptos previos que vimos en la unidad 1, esta tarea vamos a mirar todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de la teoría económica, social y solidaria y popular. ¿Están familiarizados con este tipo de economía? ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la economía social, solidaria y popular? Un silencio no me dice si sí o si no. Entonces me gustaría, pues, estos momentos son sincrónicos porque podemos interactuar con ustedes. Puedo conocer sus conocimientos, sus dudas, sus inquietudes, pueden expresarlas, ¿sí? Porque se trata de orientación académica para el aprendizaje. Pero cuando quedamos todos en silencio, entonces se pierde el sentido de la sincronía. En ese caso sería más fácil que grabara yo una presentación sin intervención de nadie, sin poder yo saber si tengo inquietudes y les enviaba la grabación. Entonces es muy importante que conversemos. ¿De acuerdo? Señor. Bueno, entonces le repito, ¿están familiarizados con el concepto de economía social, solidaria y popular? ¿Ninguno? ¿Todos son no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí está familiarizado? Por lo Sí, menos señor. bien, te atreviste y eso está bien, ¿sí? Porque o, o no, o se conectan y no están, o me dejan con la duda si no entendieron lo que les pregunté, o bueno. Y cuando me dice que sí está familiarizada, ¿como de qué economía estamos hablando? ¿Qué tipo de economía? Pues, estamos hablando de la economía social, solidaria y popular. Y esta es como la que se centra como en las personas y en el medio ambiente también. eh, Como la acumulación de capital, promueve la colectividad y la autogestión democrática. Bueno, sí hay unos elementos, la acumulación de capital no es muy pertinente con la economía social y solidaria. Sí, Beatriz, cuénteme, Beatriz. Buen día, tutor y compañeros. La importancia de la economía social y solidaria radica en constituir una vía para construir economía más justa y equitativa, donde podamos abordar los desafíos sociales y ambientales del presente y del futuro. Esto pues lo extraje de unas lecturas que estuve haciendo en la bibliografía, que dice que es una alternativa económica. También habla mucho de los bienes comunes y de la democracia, etcétera. Bueno, y en nuestro contexto, ¿dónde vemos ese tipo de economía? En nuestro día a día, cuando salimos a la calle, ¿dónde encontramos? ¿Dónde vemos en la realidad del acontecer diario económico ese tipo de economía? De pronto como en la justicia social, en las prácticas diarias de la comunidad, en ¿Como el bienestar, cuáles? en el bienestar colectivo y social. ¿Pero a través de qué eh, figuras?
Es muy Bueno, probable que muchos de ustedes hagan parte de la economía social, solidaria y popular, pero no la conectan por la misma cotidianidad con el concepto teórico que estamos viendo. puede ser, por ejemplo, cuando se prioriza el bienestar humano, el lucro, las cooperativas, las Ajá, fundaciones, en las cooperativas, las fundaciones, las con asociaciones, las mutualidades. asociaciones, mutualidades, fondos de empleados, en esas que vemos en la calle. Por eso les decía que muy probablemente muchos de ustedes hagan parte de una cooperativa, ¿sí? Pero no han unido, no han articulado, ¿sí? El concepto teórico con esa práctica que están haciendo al ser asociados de una cooperativa o de un fondo de empleados. Porque ese concepto no es un concepto abstracto y gaseoso que se queda en el aire, es real, es real. Y en Colombia, la participación dentro de la economía general, esta forma de economía solidaria es bien importante. Genera más de 500.000 de empleados con las diferentes figuras jurídicas de este tipo de economía. Le aportan muchísimo al Producto Interno Bruto, especialmente porque son en su mayoría entidades de servicios, servicios financieros, servicios educativos. ¿Sí? Uno es común que encontremos en los municipios colegios cooperativos, ¿sí? Que esa se asocian una serie de padres de familia y crean una figura de servicio educativo, es lo que conocemos como colegio cooperativo. En el sector productivo tenemos grandes empresas como Colanta de Antioquia, que se presencia a nivel nacional e internacional, ¿sí? En fin, la economía está ahí y muy seguramente hacemos parte como asociados o como consumidores de ese tipo de economía, para que vean la importancia. Bueno, entonces, ya uniendo lo que es el concepto, contextualizándolo con nuestra vida diaria y con ese hacer de este tipo de economía en nuestra vida, pues vamos a ver algunas características de ese tipo, vamos a reconocer algunas características de ese tipo. Es conocida como las ESS, Empresas Sociales y Solidarias. Pero, ¿qué es esa economía social y solidaria? ¿Sí? Es un modelo económico. De hecho, ya dimos varios ejemplos de ese tipo de empresas, de esa economía. Y tiene una característica muy importante que lo decía Beatriz, que es que ahí se prioriza a las personas y al planeta, como nos lo dijo la primera compañera que intervino, sobre el capital. Por eso le decía que difería de lo de la acumulación de capital. Obviamente, se trabaja como una empresa que tenga que dar resultados económicos, si no, no tendría sentido desde el punto de vista económico. Una empresa no se crea para perder o para no ganar. Se crea para que tenga unos resultados económicos. Lo que pasa es que los resultados económicos, a diferencia de la economía capitalista, que se acumulan las ganancias en un propietario o un grupo pequeño de propietarios, en la economía social y solidaria, los excedentes, no se llaman utilidades, sino excedentes, ¿sí? Son revertidos socialmente a quienes hacen parte, a los asociados. Por eso dice que se prioriza a las personas sobre el capital. Y eso es lo que busca, tal como le decía también Beatriz, busca el bienestar social, el desarrollo sostenible. Está basado en unos principios, que es la cooperación, la ayuda mutua, esa gestión democrática que todos podemos acceder al manejo de esas entidades, esa autonomía y esa equidad que nos caracteriza en este tipo de organizaciones y que el marco legal nos permite ejercer en esa. De hecho, hay una ley que es la 454 del 89, que es la ley marco de todo lo que es la economía social y solidaria del país. Engloba iniciativas como esas entidades que ya hablamos, las mutuales, las cooperativas, organizaciones de comercio justo, las empresas sociales, ¿sí? Y siempre, como nos dicta, si ustedes se acuerdan lo que vimos en Fundamentos de Economía, seguramente muchos de ustedes vieron Fundamentos de Economía, yo fui director del curso de Fundamentos de Economía mucho tiempo.
¿sí? Hablaba de que la economía es que trata de utilizar los recursos limitados que tenemos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Y en ese sentido, pues estas cooperativas también buscan satisfacer las necesidades colectivas, pero sin pensar en lucros personales. Voy a hacer un paréntesis un momentico para pedirles un favor. En el sitio donde se inscriben en plataforma, en este momento, desde las 9 de la mañana y hasta las 10:30, está habilitado para que registren la asistencia. Entonces, voy a actualizar aquí. Y voy a mirar que por favor vayan registrando la asistencia. Es muy importante que se registre la asistencia para que en la universidad nos puedan medir y valorar que los estudiantes, en este momento veo que hay 9 que ya registraron la asistencia. Espero que sean los 9 que estamos acá, porque muchos entran, registran asistencia, pero no se quedan a la conferencia. Y además, tenemos 18 estudiantes, 17 estudiantes en este momento en este primer CIPA. Bueno, yo vuelvo a la presentación. Entonces, sí les ruego el favor de registrar asistencia. Créame que hay unas iniciativas de la universidad de evaluar cómo es la asistencia. Por ejemplo, a mí me van a decir que yo no tengo poder de convocatoria, que no estoy invitándolos porque de 380 estudiantes solo 18 asistieron. ¿Sí? Y entonces cuestionan realmente la efectividad de estos espacios. Vale la pena que le dediquemos tiempo a preparar el CIPAS, a invitarlos con una asistencia tan baja. Por eso siempre es importante que en la medida que podamos asistamos y registremos la asistencia para que nos puedan evaluar como que estos momentos ciclónicos y más en un curso autodirigido como este, que a veces el estudiante siente que está solo, por lo menos tiene, si no hay web conferencia con los de cursos, por lo menos tiene estos CIPAS para tener algún momento de acercamiento sincrónico con el director del curso, como lo estamos haciendo hoy. Bueno, ¿en qué valores fundamentales se basa este tipo de economía? Hablemos de la solidaridad y la cooperación. Tiene como sentido que busca la ayuda mutua, esa reciprocidad que hay cuando sentimos nosotros que somos solidarios o que alguien es solidario con nosotros. La colaboración de trabajo en equipo, esas organizaciones en que solo pensamos en el beneficio mutuo colectivo. Créame que esos valores a veces no se ven en esas organizaciones. Por ejemplo, en los escenarios de administración como son, por ejemplo, las cooperativas, el consejo de administración, las juntas de vigilancia, los comités de educación. Cuando cada año se hace la Asamblea General de Asociados, se renuevan estos órganos administrativos y de apoyo. Y cuando se invita en la asamblea a los asistentes, que muy regularmente asiste la mayoría y tienen que acudir a un articulito que hay en la ley, es que si a la hora de la asamblea el quórum no está en mitad más uno, se espera una hora y se puede hacer con el 20% de los asociados, lo que reduce aún más la participación. Y terminan unos pocos decidiendo por todos. Y entonces les pide uno que presenten las planchas para el consejo de administración. Y es muy común que no aparezcan. Entonces, no, ¿por qué no hay planchas? ¿Por qué no? Yo no, porque es que ustedes lo están haciendo bien. Síganlo haciendo bien. Sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí. Y nadie hace uso de este valor fundamental que es la solidaridad y la cooperación. Hablaba también, Beatriz, creo que hablaba de la autogestión. ¿Qué peligros tiene cuando nosotros no renovamos y no participamos y damos que un pequeño grupo dure 2 años, 5 años, 10 años, 15 años los mismos? Pues que se vuelve amañado el manejo para unos pocos.
en detrimento de los demás. Y termina a veces incluso presentándose malversación de fondos, haciendo favorabilidad a ciertos asociados o familiares de los asociados en decisiones como si hay que, por ejemplo, aprobar un crédito o alguna ayuda del Fondo de Solidaridad, porque se vuelve eso. Y lo mismo pasa con los demás comités, el de educación, los de crédito, si tienen crédito, todo. Se vuelve eso, el manejo de unos pocos. Y eso es muy peligroso para el buen funcionamiento. Entonces, la solidaridad y la cooperación es algo fundamental. Por eso tal vez está de primero en esos valores, porque si no hay esa solidaridad, esa cooperación cierta, es muy complicado que se cumpla con los fines sociales. Equidad y justicia es ese reparto justo de los recursos, ¿sí? Pero también de las responsabilidades. Eso garantiza que haya igualdad de oportunidades, igualdad de trato para todos los miembros. Creo que había alguien esperando no, para admitir, pero no. Cuando suena esa alarmita, de pronto hay alguien esperando admisión. Bueno, entonces esa autogestión es que la responsabilidad de una buena administración, de una gestión, recae en nosotros mismos. Por eso es importante que todos nos interesamos y haya esa rotación en los cuerpos colegiados administrativos. De esa forma, pues, los asociados toman parte en esas decisiones porque van a ser muy participativas. Enfatizan esa autonomía y ese control sobre la organización y sobre los proyectos. El trabajo digno es otra de las fines sociales que persiguen este tipo de organizaciones, donde se valore el trabajo como un medio para el desarrollo de nosotros mismos, quienes hacemos parte de esas organizaciones, para garantizar esa satisfacción de nuestras necesidades, siempre priorizando las condiciones laborales sobre la maximización del capital. No se trata de acumular capital, se trata de gestionar los recursos para que todos tengamos beneficios comunes. Obviamente, el capital es importante en el sentido de que esos excedentes, y la ley lo dice así, por ejemplo, del 100% de los excedentes, que es el resultado de los ingresos y los gastos y costos, que en la economía capitalista llamamos ganancias, esos resultados, ese excedente de resultados tiene una destinación específica. El 50% de los excedentes del ejercicio económico van distribuidos en tres fondos: 20% para el Fondo de Educación, 20% para, 10% para el Fondo de Solidaridad y otro 20% va para la revalorización de aportes. ¿Qué son los aportes? El capital que cada uno de los asociados ha colocado en su empresa, en su organización. Es como las acciones o la participación accionaria en la economía capitalista. Porque una empresa, para trabajar económicamente, productivamente, ¿sí?, debe tener dinero y la ponen los asociados, que se llaman aportes sociales. Entonces, en la ley hay un 20% de los excedentes que van para que aumenten nuestros aportes. Por eso, cuando uno hace parte de una cooperativa y tiene que hacer un aporte inicial a capital, y con frecuencia aportes mensuales, bimensuales, semestrales, como lo establezcan los estatutos, esos aportes tienen que crecer si está dando unos resultados económicos. Y el otro 50%, ¿sí?, se determina de acuerdo a cómo haga una propuesta el gerente en la Asamblea General de cada año, de cómo vamos a distribuir, qué vamos a hacer. Vamos a crear en el colegio un nuevo kiosco para la cooperativa escolar de alimentos y bebidas. Vamos a comprar unos pupitres. Si es otro tipo de cooperativas, ¿qué van a hacer con ese 50%? Que impacte a la totalidad de los asociados.
Entonces no se trata de pensar solo en acumular capital y lucros, sino se trata de que tengamos empresas muy productivas generando buenos excedentes para que se reflejen en el bienestar social y económico de sus asociados. Otro de los valores importantes es el compromiso con el entorno y la sostenibilidad ecológica. Muy importante. Todos sabemos, aunque hay algunos negacionistas que dicen que el cambio climático no existe y que hay que seguir contaminando porque eso produce riqueza, todos sabemos que en estos días veíamos los desastres por el invierno, las nevadas en el norte y los daños económicos que eso hace, y es producto de ese daño que hemos venido haciendo a nuestro ambiente. Entonces hay un compromiso ético en este tipo de organizaciones que van hacia tener unos entornos saludables y una sostenibilidad ecológica. Es parte del bienestar que la comunidad debe tener, de tal manera que hay que promover esas prácticas que cuiden el medio ambiente, que garanticen esa sostenibilidad de la vida para las futuras generaciones, porque seguramente quienes más van a sufrir son las futuras generaciones si no paramos ya la contaminación, si no implementamos desde ya eh, cambios en fuentes energéticas, hábitos, desde lo más pequeño que uno puede hacer en la casa, de separar basuras, de cuidar el agua, en fin, todo lo que podamos hacer para el futuro, porque la suma de cada descuido que tengamos es gigantesca en la hora de causar un impacto en el ambiente. Hay unos principios, bueno, ya hablamos de algunos valores, pero hay unos principios fundamentales que los vamos a tratar. ¿Hasta acá hay alguna duda, inquietud? No, señor. El primer principio es que en este tipo de organizaciones de economía social y solidaria y popular, el ingreso es voluntario y abierto, igual que la salida, ¿sí? Uno entra cuando ve la necesidad de participar, de integrarse a este tipo de organizaciones y lo hace de forma libre, lo hace con responsabilidad, lo hace con el sentido de participación, ¿sí? Desarrollando los valores que acabamos de ver. No entrar por entrar para mirar. A mí me interesa la cooperativa financiera de la universidad, solo para que me presten, pero yo no voy a asistir a nada de las asambleas, nada, no me interesa nada, sino para que me hagan el préstamo. De hecho, no sé si ustedes saben, la universidad tiene una cooperativa para estudiantes, egresados, administrativos, docentes, de todo. Es una cooperativa grande que tiene muy buenos servicios y ustedes pueden participar. Da incluso descuento en la matrícula para los que no tienen gratuidad, da un descuento como del 15% en la matrícula. Entonces, es entrar, pero también participar, es tener ese sentido de aplicar los valores y ejercer los principios de este tipo de economías. Otro principio es el desarrollo integral, ese crecimiento de las personas en todas sus dimensiones, en lo cultural, en lo social, en lo personal, en lo económico, ¿sí? Es lo que busca que estas cooperativas respondan a sus asociados, favoreciendo ese desarrollo integral. Obviamente a través de un servicio a la comunidad, no solamente a la comunidad de asociados, eso en economía y administración de empresas se habla mucho de los clientes externos y los clientes internos. Entonces, al interior de la comunidad, prestar unos servicios, pero también prestar servicios a la comunidad externa, al no asociado, ¿sí? Estas acciones se orientan siempre a satisfacer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, Colanta. Ustedes conocen Colanta, es una cooperativa que produce lácteos y cárnicos a nivel nacional. Fue creada hace como 30 años con 16 pequeños productores de leche. Hoy es grandísima la cantidad de productores de leche que están allí asociados. Pero no solamente satisfacen y tienen beneficios al interior de los asociados,
¿sí? Como por ejemplo, comprándole la leche a mejores precios, como brindándole servicios educativos a los asociados, sino que también a la comunidad, al mercado al cual ellos tienen dirigidos sus productos con buenos productos, con competencia, eh, eh, utilizando buenas prácticas empresariales, con responsabilidad social empresarial. Entonces, hay que tener en cuenta ese servicio a la comunidad, que no solamente el servicio es interno, sino que también es a la comunidad y que aporte al desarrollo social de las comunidades. Principio también es que se integren, que formen redes. Eso fortalece el sistema de la economía social y solidaria. Por eso existe en Colombia, por ejemplo, Confecop, que es la Confederación Colombiana de Cooperativas, o Colacot, que es la Confederación Latinoamericana de Cooperativas, que agrupa a las confederaciones que hay en cada país. Es decir, hay una integración vertical de cooperativas, se conforman confederaciones en el interior de un país de esas cooperativas y esas confederaciones se agrupan en confederaciones ya más globales a nivel de un continente o de una región, ¿no? De países. Con esa conexión con otras organizaciones, pues hacen que el sector se fortalezca, se puedan compartir experiencias, se puedan presentar proposiciones de, a los planes de gobierno gubernamentales, ser oídos, participar de alguna manera en las decisiones, siendo que representa una gran parte de la economía colombiana, participar a través de esas organizaciones en la vida pública, en los presupuestos nacionales, en la fomento. De hecho, pues el Estado tiene una entidad de vigilancia y control hacia este sector. Algunos saben cómo se llama esa unidad de vigilancia y control del Estado para todo el sistema de economía social y solidaria. La mayoría de ustedes son estudiantes de economía, ¿cierto? Y están por allá bien avanzados. Ya de pronto conocen la estructura de la economía colombiana. ¿Han oído hablar de las superintendencias? Superintendencia de Señor, financiera que de vigila. Entonces, Superintendencia de Salud, de... entonces, hay una superintendencia para la economía solidaria. Está vigilante, especialmente sobre las entidades financieras, que es que la platica, uno va y guarda la platica y ya, de hecho, primero la primera ley que hubo es la ley 79 de 88, en donde las cooperativas financieras no tenían ningún control. Y entonces, el hecho de que se creaban cooperativas financieras y no había participación de los asociados porque les, disculpe, micrófono, por favor. Entonces, la gente iba y decía: "Ay, aquí me prestan, aquí le prestamos con muchas facilidades, solo tiene que poner unos aportes sociales de tanto, cuánto tiene, muéstrame sus estados financieros, la declaración de renta y le prestamos". Y la gente iba y sacaba crédito y dejaba sus aportes. La gente no participaba, la gente no se interesaba por la asamblea, la gente no miraba los estados financieros, cómo se estaba manejando, lo que les hablaba al principio, y de pronto se quebraba. Y iban a mirar, hubo un caso de la cooperativa popular en Boyacá, hace como unos 30 años, que las personas que tenían aportes sociales porque tenían créditos o sin tener crédito tenían aportes sociales, perdieron como 15.000 millones de pesos, porque el gerente y la junta de administración sencillamente los desaparecieron. A partir de ahí fue que se vio la necesidad de reestructurar la ley cooperativa y aparece la ley 479 del no- 98, sí, en donde ya las cooperativas financieras están vigiladas por la superintendencia financiera. Sí. Ya tienen cobertura del Fondo de Garantía Financieras. ¿Sí?
y ya no les permiten tener ahorros de personas que no son asociadas, sino los mismos asociados. Entonces, si yo soy asociado, quiere decir que yo soy parte de los dueños. Y si yo tengo plata ya como parte de los dueños, tengo que estar pendiente, porque es que el no asociado, ¿sí? No es parte de los dueños, y entonces es normalmente el que mayor pierde. Entonces hubo una serie de cambios con la ley 479, ¿sí? En donde la vigilancia ya es mayor, y no solamente la superintendencia financiera, sino la superintendencia de economía solidaria está vigilando que se cumpla pues con toda la normatividad. Otro de los principios es primero las personas, bienestar de los individuos y las comunidades por encima de la acumulación y la riqueza o los beneficios. Ya hemos hablado algo de ese principio. Un principio, solidaridad eh, y la cooperación. Aquí no se vale el que animémonos y vayan, ¿sí? Aquí es animémonos y vamos todos, porque esto es de todos. Pertenecer a una organización, crear una organización, ¿sí? Es una muy buena alternativa de economía, pero exige que tengamos claro el compromiso con todos estos principios, ¿sí? Muchas organizaciones de productores campesinos, a través de asociaciones, a través de cooperativas, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, ¿sí? Progresan y encuentran su bienestar económico y social en este tipo de formas jurídicas, pero exige pleno uso, pleno compromiso con todos estos principios. Bueno, la gestión democrática, como lo veníamos hablando, lo ideal es que todos participemos, que haya rotación en los órganos de administración y vigilancia, en los comités que hayan de educación, de cultura al interior de estas organizaciones, que permanentemente promovamos que todos los miembros participen en la toma de las decisiones y el control. Eso afianza la autonomía y afianza la independencia. Ejercer la responsabilidad social ambiental. Ya hablamos un poquito de lo que era la sostenibilidad, el compromiso ecológico que deben tener estas organizaciones. De tal manera que no es solamente que nosotros ejerzamos esta responsabilidad ecológica en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, sino que el interior de la organización sea uno de los pilares de funcionamiento de este tipo de organizaciones. Gloria nos hablaba de la equidad, y la equidad no es igual, no es lo mismo que la igualdad. La equidad tiene que ver con que haya derechos y oportunidades para todos sin discriminación. ¿Por qué se caracterizan este tipo de organizaciones? Entonces, resumiendo lo que vimos en los principios de valores, pues sus características son la gestión, la autogestión, la participación democrática, donde son gestionadas internamente por los mismos asociados, participando activamente en todas las decisiones, pero ejerciéndolo con solidaridad, con ayuda mutua, con cooperación. De esa manera, pues se logra que los objetivos propuestos se alcancen y se superen esa mentalidad que a veces tenemos nosotros de individualidad. Nosotros a veces somos, sí, somos solidarios, sí, yo coopero mucho, yo soy muy solidario, pero internamente tenemos una impronta, un sello de ser individualistas. Cuando hablamos de sin ánimo de lucro, no quiere decir que es con el ánimo de perder, porque es que el capitalismo son empresas con ánimo de lucro y las otras son sin ánimo de lucro, o sea que unas ganan y otras pierden, no, eso no es cierto, ¿sí? Sin ánimo de lucro es que no se busca que esa generación económica lucre a las personas individualmente, que se concentre los excedentes que se generen en pocas personas. Sin ánimo de lucro es que todos los beneficios económicos, los beneficios sociales sean distribuidos equitativamente, ¿sí? Pero equitativamente también tiene que ver con que sea en proporción a los aportes.
porque se perdería el sentido de la justicia. Es decir, si yo tengo 1.000.000 en aportes y otra persona tiene 100.000 en aportes y se dice que se van a repartir 100.000 pesos de los excedentes a cada asociado, ¿sí? No quiere decir que al que tiene 100.000 le dan 100.000 y al que tiene 1.000.000 le dan 100.000, porque ahí había una inequidad, no sería equitativo. Entonces, sencillamente, es en forma proporcional, el que tiene más aportes sociales va a tener mayor participación que el que tiene menos aportes sociales. Bueno, a eso se distribuye, eso es lo que quiere decir esta partecita de la equidad y distribución de excedentes. Esa característica de que se da en la fusión entre las personas que trabajan, los dueños y los usuarios de los servicios, son la que le da sentido a que al mismo tiempo somos aportantes y gestores de la empresa. ¿Sí? ¿Quién cuida mejor unos dineros que uno ha puesto en una empresa que uno mismo y no dejárselo en manos de los demás? Que es lo que muchas veces pasa y por eso se aprovechan cuando no hay renovación de los órganos de administración y vigilancia. Existe también un enfoque de desarrollo humano integral, que ya hablábamos hace ese desarrollo humano integral. Tiene que ver con que, primero que todo, está el bienestar social, la calidad de vida, la sostenibilidad. No es solamente crecer económicamente, que esa responsabilidad social ambiental nos compromete con la protección al medio ambiente y la construcción de comunidades sostenibles. Que tengamos un fomento en todos los valores como la honestidad, la transparencia, la vocación social y la igualdad. ¿Qué persiguen este tipo de empresas de economía social y solidaria? Reducir la desigualdad, mejorando las condiciones de vida de las personas, fomentar esa inclusión social y el desarrollo local, ser nosotros actores presentes de nuestro propio desarrollo social, individual y colectivo en lo local. Que tengamos la garantía del acceso a bienes y servicios básicos a través de esa promoción de prácticas económicas sostenibles que podemos hacer. Si uno mira bien todo esto que hemos venido hablando, pues es muy ideal. Esa persona decía, ojalá se pudiera. ¿Y ustedes creen que sí es posible? ¿Creen que sí es posible organizar comunidades, organizar personas que tienen las mismas necesidades y que todo eso se cumpla? ¿Qué me dicen? ¿Si es posible? Claro que sí, profe. ¿Qué se necesita para hacer realidades? Una buena organización, un respeto por la comunidad, ayuda mutua. Hay un ejemplo muy claro en Ecuador. Una comunidad se organizó y hace 20 años, 25 años, por medio de un cura italiano, y se organizaron y ya tienen empresas de diferente índole y reparten, por ejemplo, ellos tienen una de las empresas productoras de quesos más reconocidas en Ecuador. Las queserías del Ecuador la conozco. Sí, Sí, hace como unos 20 años yo trabajaba como consultor con el Ministerio de Agricultura y nos invitaron a un encuentro de comunidades campesinas solidarias al Ecuador y conocí Malta, que me parece que está en Malta, no recuerdo, pero sí la conocí. Hace 30 años, imagínense. y imagínense, y de lo que mostraron en las diapositivas,
de cómo era el pueblo a lo que es hoy, el progreso ha llegado para todos Fíjese que, y todos tienen trabajo y todos trabajan por la comunidad. y eso es bienestar y desarrollo integral. Fíjese, pero para llegar a eso tienen que estar convencidos. Esto es como una religión, tener una fe y un compromiso con estos principios y valores que acabamos de hablar. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros, repito lo que hace, sí, yo soy solidario, a mí me gusta cooperar, ¿sí? A mí me gusta trabajar en equipo, pero internamente seguimos con una mentalidad individualista y así no funciona. Tenemos que estar absolutamente convencidos y comprometidos con los principios y los valores de este tipo de economía. Y créeme que es una figura muy, económicamente es muy viable y socialmente, ¿sí? Y que la gran limitante porque no tengamos más desarrollo de economía social y solidaria del país es nuestra mentalidad individualista. Eso es lo primero que hay que pensar, la mentalidad individualista, ¿sí? Yo entro mientras me beneficie yo y me salgo cuando ya deje de tener beneficios a una entidad. ¿Sí? Ahí no, así se fracasa, así no se progresa. Entonces todo eso es posible. Y podemos crear una tienda comunitaria en el barrio, entre todos, para nosotros y para venderle a la gente que también nos deja excedentes para mejorar, para ampliar, para repartirnos. ¿Sí? Así de sencillo, ejemplos así de sencillos. 2, 3 cuadras forman una cooperativa de consumo en el mismo barrio. ¿Sí? Así es, cosas así tan sencillas se pueden crear. Bueno, ¿cuáles son ese tipo de entidades? Pues ya las habíamos hablado al principio cuando les pregunté como para contextualizar y ver que estábamos hablando como en la misma dimensión. Son las cooperativas, las mutuales y fondos de empleados, grupos de autoayuda, que son esas organizaciones de personas que trabajan juntas para resolver necesidades comunes, empresas sociales, organizaciones de comercio justo. Y estamos hablando de las económicas, porque hay otro tipo que ya a nivel de metavocabulario en el área de la economía social y popularidad, que se llama la CESAL, empresas sin ánimo de lucro. Y ahí hace parte los clubes, las juntas de acción comunal, ¿sí? Hacen parte, pero en lo económico, estas son las que tienen sentido económico. Creo que ahí me faltó fondo de empleados. No, ahí están los fondos de empleados, que también se integran ahí toda una normatividad para facilitar la creación, que es al interior de una empresa, los empleados se pueden integrar y crear un fondo de empleados. Y es muy común que la empresa, si tiene mucho sentido de responsabilidad social empresarial, dice, por cada peso que aporten los empleados que están en el fondo, la empresa, el dueño de la empresa, dice, les aporto 10 centavos, 50 centavos, o otro peso para que fortalezca, ¿sí? Y con eso a veces crean que vamos a pagar un local al lado de la fábrica para montar una guardería para los niños de los que tienen niños pequeños y para pagar la jardinera, entonces sale de ahí de ese fondo de empleados y lo que aporta. En fin, si ustedes les interesa el tema, pueden profundizar conociendo la normatividad y conociendo las experiencias que hay de cooperativas exitosas y de fondos de empleados. Y es más, si tengo esa acá, como esa vocación de liderazgo, yo puedo empezar a gestionar y liderar creaciones de este tipo. ¿Ustedes sabían cuál es el enfoque del programa de economía en la universidad? ¿Han leído alguna vez el perfil del egresado? ¿Sí? El núcleo problemático. ¿Lo leen en el sílabus de los cursos? ¿Hacia qué está orientado el programa de economía principalmente en la UNAD? Uno que me diga, de todos los, no sé, hay 18 o 20. Uno que me diga, para no desilusionarme. Yo
A Sí, ver, he visto, dime. pero la contabilidad, que es la de contaduría pública, que es la que estudio. Ajá. Gracias, Juliana. Sí, este curso no lo ven solamente estudiantes de economía, lo ven también creo que los de contaduría. ¿Sí? Pero incluso la universidad también tiene ese sentido y ese enfoque, que es a lo social y solidario. El programa de economía tiene un enfoque hacia la economía social y solidaria. Por eso este curso de pensamiento solidario que los adentra en los principios, en los valores, en el conocimiento, este tipo de economía. Y otro curso que se llama emprendimiento solidario, ¿sí? Son las bases para que ustedes puedan de pronto tener iniciativas como economistas, como contadores de creación de empresas de economía solidaria. Bueno, reitero cuando dije hace un rato, habían menos de 20 participantes que tengo en este momento, el diligenciamiento de la asistencia, por favor, si no lo han hecho, ahí en plataforma, ahí donde se inscribieron, ahí hay una ventanita que dice registrar asistencia, para que por favor registren la asistencia. De tal manera que existen, ya con el conocimiento y la aprehensión de esos principios, se generan unos compromisos sociales y comunitarios, que es el desarrollo, facilitar el crecimiento autónomo de esas comunidades, generar empleo, generar recursos, fortalecer tejido social que es tan importante, la inclusión social y productiva, haciendo efectiva la participación de comunidades y personas especialmente vulnerables en la vida económica y social. Vivimos en un país que tenemos múltiples debilidades y problemas, conflicto armado, personas con discapacidad, población pobre, campesinos en, en miseria, personas que van haciendo parte de los procesos de reincorporación, dejando atrás la violencia. Y a través fíjense que casi que todos los programas del Estado para ese tipo se hace a través de la economía social y solidaria, creando asociaciones de productores, creando cooperativas, creando organizaciones de ayuda, ¿sí? Porque es el camino, especialmente para los más vulnerables. Entonces, estos objetivos, pues, es reducir esa desigualdad, fomentar la inclusión, garantizar el acceso, promover prácticas sostenibles, el desarrollo humano integral. Estamos hablando de esas características, la responsabilidad social, la equidad, integrarnos en redes, primero que todo las personas. Me estoy devolviendo, ¿cierto? El empleo, sostenibilidad financiera, que no se trata de trabajar por trabajar, sino que el bienestar también viene de que generemos recursos, accesos a servicios financieros y todo lo que tiene que ver con el fomento a la asociatividad. Bueno, para eso tenemos que obrar con ética y transparencia, tener sentido autocrítico y mejoramiento continuo. Esto no es exclusivo de este tipo de organizaciones. En la economía capitalista también hay que tener ética y transparencia. Muchos no la tienen porque privilegian las utilidades, la acumulación de capital por encima de la ética y la transparencia. Pero sí, como organizaciones tenemos que ser autocríticos en busca de un mejoramiento continuo. La cultura de la legalidad, tan importante, tan olvidada, tan dejada a un lado en nuestra sociedad, es que queremos hacer el quite a todas las normas. Tenemos que tener una cultura de legalidad cumpliendo todo el ordenamiento jurídico y organizacional. Ahí nos habla de todo lo que está establecido en la ley 454 del 98. ¿Sí? Y bueno, entonces fíjese que este es como todo
el tema de este rack 1. ¿Saben qué es un rack, no? ¿No saben qué es un rack? Oiga que también los corchenes. ¿Qué me indica eso? Que no han leído el sílabus con atención, ni en este ni en ningún curso que tengan. RAG es resultado de aprendizaje. Si ustedes se acuerdan, hace 2, 3 años atrás, hablamos en los cursos de unidad 1, unidad 2, unidad 3, que la tarea 2 era la unidad 1, que la tarea 3 era la unidad 2. Ahora hablamos de RAG. Y RAG es resultado de aprendizaje. Y estamos en el RAG 1, que es el tema que estábamos hablando. Bueno, ya tengo 20 registros de asistencia. Es más o menos los que están hoy acá. Entonces el RAG 1 lo que nos dice, voy a abrir nuevamente la agenda. De hecho, si leen la agenda y se apropian de la agenda, van a encontrar ahí de qué trata el RAG 1, RAG 2 y RAG 3. Entonces miren, ustedes ven aquí, la primera tarea, la que ya contestaron, era RAG 1, resultado de aprendizaje del curso. Era tener esos conocimientos previos de la economía social y solidaria. En este momento estamos en el resultado de aprendizaje del curso, que es ese reconocimiento de la teoría económica social solidaria. Después del 15 de marzo, entramos a la tarea 3, corresponde al resultado de aprendizaje 2, en donde vamos a ver la comprensión de los conceptos centrales del pensamiento solidario. Y luego vamos a estar en el RAG 3, resultado de aprendizaje del curso, que es la fundamentación epistemológica. Es parte del metavocabulario que tiene la universidad y hay un micrófono por ahí abierto. Los vientos helados se elevan. Manuel, muchas gracias por atender el cierre del micrófono. Manuel, gracias. Bueno, tenemos dudas, preguntas, inquietudes acerca del curso, de la dinámica del curso. ¿Habían tenido cursos autodirigidos antes? Nancy, cuénteme. Buenos días, profe. Profe, quisiera saber cómo marcar la asistencia. Es que no he podido. No ha podido. ¿Está en plataforma? Sí, señor. En su plataforma, antes de entrar al curso, ¿sí? Donde están todos sus Sí. cursos, antes de entrar al curso, hay un listado de CIPAs. Seguramente hay unos CIPAs de primera matrícula, otros CIPAs de curso, ¿cierto? Donde dice encontrar cipas, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Y ahí están los que han programado este curso, el de hoy, y otros cursos se habrán programado y CIPAs. Entonces se ubica ahí, que ahí fue donde usted se registró como Sí, sí, asistente. señor. Exactamente ahí mismo. Pero no, es que no me sale como la opción, o sea, me sale como el listado de las cipas que están como disponibles, pero no me sale como que las programadas. Sí. Regáleme su número de documento. 1050 Sí. 221 100. Bien. Nancy Paola Suárez Reyes. Sí, Voy a señor. compartir la pantalla. Acabo de entrar a su curso con su permiso. Sí, señor. Mire, Tutor, buenos días. buenos días. Ya lo atiendo mientras resuelvo. Entonces estoy aquí en su curso. Lo que yo estoy viendo es lo que usted ve. Sí. ¿Sí? Y estamos hablando aquí de
Estos son CIPAs de primera matrícula. Tiene epistemología, estudiante contable seguramente. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿ves? Abajo de tener los otros CIPAs. Pensamiento solidario. Y yo no le veo el CIPAs. Bajar un Cátedra poquito Unavista. más. Esa parte, ahí ya se supone que él ya le debió haber dado confirmar asistencia Aquí, porque asistente. Me dice que está asistente. y donde dice para ingresar haga clic aquí, eso aparece después de que uno le da confirmar asistencia. Bueno, me volvió por alguna razón a... Así debe aparecer cuando uno ya le ha dado confirmar asistencia. Cuando uno no le ha dado confirmar asistencia, aparece la casillita verde que dice confirmar asistencia. A ver. Sí, porque aquí debería aparecer que está el CIPAS. Primer CIPAS estaría reconocimiento de solidaria. Me dice que asistente. Yo mirando, Nancy Paola Suárez. Mírela acá, ya estaba marcada como asistente. De tercera, Ok, profe, gracias. está marcada. Bueno, Yo soy menor. ahora sí, ¿quién me iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar cuando le dije que ya lo atendía? Profe, ¿cómo está? Bien, señora, cuénteme. Profe, a mí también me sale igual a la compañera. O sea, los demás cursos me salen los CIPAS y con las fechas y todo. Pero este sí no me sale, o sea, yo me inscribí fue en la parte de abajo porque decía tal cual como el que me salió ahí. ¿Cómo es su Porque este nombre? sí no me... Dayanis. Estoy mirando el Compañera, listado. que los artistas Dayani son de María primera. Méndez. Dayani María Méndez ya marcó la asistencia. Así como le aparecía a la compañera, es cuando uno ya le ha dado confirmar asistencia, porque cuando no ha registrado asistencia aparece una casilla verde y dice confirmar asistencia. Después de que uno le Claro, da eso, dice para ingresar desaparece. haga clic aquí. Entonces ahí es cuando ya ha marcado asistencia. ¿Sí? Porque mire, yo lo veo acá. Aquí precisamente. Aquí. Yanis. Es que los que aparecen arriba que dice la compañera son los de primera matrícula que esos tienen puntos, por eso aparecen en la parte de bajito del curso. Sí. Los que son de que no tienen puntos ni nada así, aparecen en la parte de abajo al buscarlos o ahí solitos. Sí. Hay tres estrategias Gracias. sincrónicas en los cursos que son las web conferencias, los CIPAs de curso como el nuestro y los CIPAs de primera matrícula. Los CIPAs de primera matrícula no lo tienen todos los cursos. De hecho, en nuestra escuela de CACEN, solo 8 cursos tienen CIPAs de primera matrícula. ¿Por qué son de CIPAs de primera matrícula? Porque el curso está en el primer periodo. Está fundamentos de economía, está epistemología, que no es de contaduría, está fundamentos de gestión integral, está fundamentos de mercadeo, fundamentos de negocios internacionales, fundamentos de teoría de negocios internacionales y está matemática o financiera. Esos 8 cursos, hay fundamentos de administración. Esos 8 cursos, que los ven unos programas y otros no, son los CIPAs de primera matrícula. ¿Sí? Cada una de esas estrategias sincrónicas, y se llaman sincrónicas porque estamos como hoy hablando en tiempo real y viéndonos, ¿sí? Se diferencian. Normalmente en las web nos hablan de la temática de ese RAC, de la tarea que hay que hacer. Recordemos resultado de aprendizaje RAC, ¿sí? Para acercar al estudiante a la parte conceptual y teórica de lo que vamos a aprender. Están los tipos de primera matrícula que profundizan esos conocimientos, pero ya no a través
de la misma presentación de la web, sino a través de otras estrategias muy dinámicas, se emplean juegos, se emplean dinámicas, ¿sí? Pedagógicas para profundizar en el conocimiento. Y están también los CIPAs de curso que acercan al estudiante a la parte conceptual, pero sobre todo ligado a las guías de aprendizaje. Es decir, ya en la web me enseñaron conceptualmente el tema, profundicé en los CIPAs de primera matrícula y los CIPAs del curso ya me dicen, bueno, la guía dice que el primer punto es esto y esto. ¿Se acuerdan cuando vimos en la web esto y en las CIPAs de primera matrícula esto? Pues así es que deben utilizarlo para responder el trabajo, lo que sea. En estos cursos autodirigidos no tenemos ni web ni CIPAs de primera matrícula, tenemos solamente CIPAs de curso. Por eso es tan importante, les decía al principio, que es el único momento sincrónico que tengo yo como director, porque no hay red de curso, no hay tutores, por ser autodirigido, ¿sí? Es el único momento sincrónico que yo tengo para conocer sus inquietudes, para tratar de orientar los temas. Por eso es tan importante tener la oportunidad de asistir a estos eventos para claridad. Los cuestionarios no son difíciles. Basta con que leemos, estudiamos el material bibliográfico. Esta grabación y esta presentación va a ser enviada de lunes a primera hora a todos los 380 estudiantes, incluidos ustedes, para que se enteren de lo que hablamos y para que les sirva para complementar en su aprendizaje lo que han estudiado los referentes bibliográficos. Entonces es bien importante tener claro cada uno de los momentos. Y en nuestras plataformas dependiendo del curso, van a aparecer CIPAs de primera matrícula y CIPAs de curso o solamente CIPAs de curso. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más podemos consultar de hoy en nuestra tarea? ¿Ya alguno presentó el cuestionario o ninguno? Sí, señor, ya. ¿Ya? ¿Cómo le fue? Bien, sí, 100 señor. de 100, 100 de 100. Sí, sí, Las señor. preguntas son muy sencillas y son casos que tienen relación con los conceptos teóricos que estudiamos hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, en un municipio se creó una iniciativa por parte de un grupo de estudiantes de crear una escuela cooperativa escolar para beneficio de toda la comunidad escolar. Este principio obedece A, B, C, D, y entonces ya con ese contexto de algo real que puede estar pasando, uno contesta. Entonces, si uno tiene claro los principios, los valores, las características de la economía social y solidaria, pues va a resolver fácilmente el cuestionario. Invito a los que no lo han hecho para que lo hagan lo más pronto posible. A ver, con eso se van desocupando y prestan atención a los otros cursos que van a presentar sus actividades. Bueno, compañeros estudiantes, si no tienen más dudas, inquietudes, entonces nuevamente les agradezco haber asistido hoy a este primer CIPAS. Cuénteme, Dayanis. Pues discúlpeme una pregunta que no entiendo. Es que yo soy nueva y la verdad está un poco embolatada con el tema Sí. del campus. Y acá donde dice, hay uno que me dice que réplica sesión 2. ¿Ahí qué Ajá. significa? ¿Que va a haber otra vez o cómo es eso? Sí, esos son los CIPAs de primera matrícula que se programan en cada una de las zonas, ¿sí? Y por ejemplo, para el RAC 1, si este curso fuera de primera matrícula, en este RAC 1 yo hubiera programado un día a una hora el CIPAs de primera matrícula, como le dije, para profundizar en la temática, ¿sí? Pero no todos los estudiantes hoy sábado a las 9 se pueden conectar. Entonces digo, la réplica, o sea, voy a volver a hacer el CIPAS. Pueden entrar los que ya vinieron, los que no han venido, el martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Es para darle la oportunidad a los estudiantes de una segunda oportunidad de ingreso en horarios diferentes, porque a veces no pueden horario, pero en el otro sí. ¿Sí? Y sin embargo, Ok, profe, gracias. de todas maneras, todos estos eventos, CIPAS de primera matrícula, CIPAS de curso, los directores de curso, los tutores les tendrán que compartir las grabaciones si fue que no asistí o no pude asistir a ninguna de las dos sesiones en el caso de los CIPAs de primera matrícula o en el caso de los CIPAs de curso puedo ver la grabación. Los CIPAs de primera matrícula dan puntos, los CIPAs de curso no. Y dan puntos. Si yo asisto a las sesiones de CIPAs de primera matrícula todas, me dan hasta 50 puntos, son 5 décimas. Quiere decir que si a mí el curso lo voy perdiendo con 2,7 y tengo 50 puntos en 5 décimas, pues inmediatamente me pasa 3,2.
Entonces también es importante esa motivación. Bueno, yo me estaba despidiendo, entonces nuevamente muchas gracias a todos. Voy a cerrar la grabación. Sería importante si podemos prender las cámaras que quede dentro de la grabación un momentico, que veamos que estamos ahí, que yo estaba hablando con ustedes y no solamente estaban ahí en una foto. Si es posible, prender las cámaras un momentico. Gracias, Edwin. Freddy, muchas gracias. ¿Quién más se anima? Claudia, gracias. Es bueno, ¿no? Nos acerca más cuando tenemos las cámaras prendidas. Estarle hablando yo a 20 fotos, entonces acerca más cuando tenemos las cámaras prendidas. Muchas gracias, Karen. Bueno, entonces feliz fin de semana y éxitos en esas actividades académicas. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. tutor. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Ya.